aquí vamos a grabar la clase. Ya. Lo que vamos a ver hoy día es trabajo y energía. Se mide en Joule. Y Joule es Newton metro. Esa es la unidad de Joule. Entonces, acá vamos a tener una tabla nosotros, o un riel. Vamos a tener un carrito a una cierta, de aquí el centro de masa, a una cierta altura. Si el carrito está quieto ahí y no tiene velocidad inicial, solo tiene energía potencial, MGH. Pero si tiene una cierta velocidad inicial, va a tener un medio mv cuadrado. Esta va a ser la energía cinética y esta va a ser la energía potencial. Como en nuestro caso el carrito tiene una cierta velocidad inicial, va a tener potencial más cinética en el punto A. Va a recorrer una cierta distancia L hasta llegar aquí. Esta es la distancia L que va a recorrer el carrito, hasta ahí. En esta distancia L, aquí toda esta energía potencial más cinética del punto A se va a convertir en el punto B solo en energía cinética, un medio mv cuadrado. ¿Entendieron eso? Pregunto Francisca, Lucy, Neima y Victoria. Tengo puras niñas hoy día. ¿Entendieron? ¿Sí? Ya. Ahora, si hacemos el diagrama de fuerza de este sistema, este es el eje X. Este sería el eje Y, perpendicular, 90 grados. Aquí tendría el peso del carrito, mg del carrito. Aquí tendría el ángulo θ, que es el mismo ángulo que tengo aquí. ¿Por qué? Porque este triángulo así es semejante con este triángulo así. Por eso se repite este ángulo a este. Entonces, tendría aquí, si le dibujo rayita, significa que tiene una fuerza de roce. La fuerza de roce estaría ahí, FR. ¿Ya? Aquí tendría este vector hacia abajo, MG, pero este vector sería 1 para acá. En azul lo vamos a hacer ese. Vamos a descomponer este vector peso en un Y más un X. Entonces, este es un ejercicio dinámico. Por lo tanto, tenemos que tener ecuaciones dinámicas de este sistema. Vamos a tener aquí, en el punto A, vamos a tener la sumatoria de la fuerza en el eje X, va a ser igual, se mueve hacia acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener M por A es igual a menos la fuerza de roce. Hacia donde se mueve lo vamos a tomar siempre positivo. Se mueve para acá, positivo. Entonces la fuerza de roce, negativa. ¿Y este pedacito cuánto vale? ¿Cuánto vale ese pedacito? Ese está en el eje X, igual que la fuerza de roce. ¿Cuánto vale? Pregunto a Francisca. ¿Cuánto vale ese pedacito? Vectores ya pasaron ya, así que tienen que saber. Lucy. Victoria. ¿Cuánto vale este pedacito? Negativo o positivo. Está en sentido del movimiento, por lo tanto es positivo. ¿Cuánto vale mg seno del ángulo? ¿Viste? Mg seno del ángulo. Hipotenusa seno. Suma de la fuerza en el eje Y igual 0. ¿Por qué? Porque el carrito no se levanta en el eje Y, solo se arrastra. Entonces 0. Va a ser la normal, que no la dibujé en delante, la normal positiva, menos este pedacito. ¿Y este pedacito cuánto vale? Mg coseno del ángulo.
¿Por qué? Porque está al lado del ángulo. Cuando está puesto el ángulo es seno, cuando está al lado del ángulo es coseno. Ahí tengo las ecuaciones dinámicas, ¿ya? Eso se llama ecuaciones dinámicas. Ecuaciones dinámicas del movimiento, ¿ya? Pero en este caso nosotros estamos trabajando con energía. Entonces, en el punto A vamos a tener energía potencial más cinética. Y en el punto de B vamos a tener solamente energía cinética, ¿ya? Entonces, acá la tabla que nos van a dar va a tener una pequeña velocidad. Por lo tanto, vamos a tener cinética más potencial. Y acá vamos a tener solo cinética. ¿Entendieron esta parte? Pregunto. Ahora, ¿cómo determinaríamos esta altura H? ¿Cómo determinar H? ¿Cómo determinarían esta altura? Van a conocer este largo, sí. Y van a conocer el ángulo. Porque este largo lo van a tener en la tabla con los datos. ¿Cuánto recorrió el carro? ¿Ya? Pero esta altura no la van a tener. Y van a tener el ángulo de inclinación. ¿Cómo determino la altura? Entonces puedo decir seno de teta, cateto opuesto, partido por la hipotenusa. Entonces el H va a ser L seno de teta. Con eso puedo determinar el H. ¿Ya? Una de las maneras, existen varias maneras. Vamos a seguir entonces con la pauta. Voy a compartir pantalla. Ya. Aquí dice actividad, certificación, sistema riel móvil. Trabajo propuesto para diseñar un experimento para caracterizar la fricción de un sistema riel móvil. Control de calidad del sistema riel móvil, poseer la mínima fricción posible. O sea, si nos da la fuerza de roce, el trabajo por fuerza de roce, la fuerza de roce por la distancia. Si eso es muy chiquitito, tenemos una mínima fricción. O si la variación de energía en A con respecto a la energía en B es muy chiquitita, no tenemos muy poco roce. Si la energía en A igual a la energía en B, significa que la fuerza es conservativa y ya no tendríamos roce. Desde un riel inclinado en un ángulo θ se suelta un móvil con velocidad inicial 0. Nos dicen que es 0, pero resulta que en la tabla hay una pequeña velocidad. Se determina la velocidad a una distancia L, correspondiente a una disminución de la altura H. La conservación de la energía sería si la energía potencial menos la cinética sería 0. ¿Entienden? Entonces la potencial sería igual a la cinética. Si hay una diferencia, hay un trabajo por fuerza de roce. El trabajo por fuerza de roce es la fuerza de roce por la distancia. Conociendo las siguientes relaciones funcionales de la energía cinética y la energía potencial, se pueden deducir de sus mediciones el trabajo realizado, su minimización. Permite entonces optimizar el dispositivo experimental. Actividad A. Nos vamos aquí a la actividad entonces. Dice, para esta actividad se dispone de un conjunto de datos que se los van a entregar, que se puede sacar de la U virtual. Y ahí hay un riel, hay un carrito arriba, ahí está puesta la posición del móvil y el móvil se va a mover. Datos del plano inclinado XLSX, obtenido desde la captura de un movimiento del auto de juguete que se mueve sobre un plano inclinado en un ángulo de 22 grados. O sea que el ángulo de movimiento para nosotros va a ser 22 grados. El sistema de referencia es fijado en la posición inicial del auto.
en el punto A que yo les puse en la pizarra, con el eje X a lo largo del plano. Ya. Nos vamos aquí. Certificación del sistema riel móvil. Mediante el análisis gráfico, o sea, vamos a tener que tener tablas, obtenga la velocidad inicial del auto, ¿ya? Y la aceleración con sus respectivas incertidumbres. O sea que vamos a tener que tener B sub 0 igual a B sub 0 promedio más menos delta B. Y A, aceleración en X, es igual a A promedio más menos delta A, ¿ya? La aceleración va a ser el G en realidad. Desde los datos para una distancia X igual a L fija, estime la altura H. Desde el análisis gráfico en X igual a L, estime la velocidad final con su incertidumbre asociada. O sea, velocidad final igual a velocidad promedio más menos delta V final. Estime la variación de energía con su incertidumbre asociada. O sea, delta E igual a delta E promedio más menos el error de delta E. La energía potencial es GH porque dividieron por M, y la energía cinética un medio V cuadrado porque dividieron por M. Y tome la aceleración de gravedad como 9,8, aunque la podemos sacar del gráfico. El valor de la base al valor del trabajo y su incertidumbre, defina un indicador que permita cuantificar la calidad del dispositivo. O sea, si tenemos un delta V, una variación de energía muy pequeña, que es igual al trabajo realizado, que sea 0, algo, por ejemplo, eso significa que nuestro dispositivo va a trabajar bien, ¿ya? Entonces aquí su sistema riel móvil aprobó el control de calidad, justifique. Y ahí nos dan las fórmulas de propagación del error para calcular errores. Voy a dejar de compartir. Y ahora, nos vamos al otro chart, a ver, Vamos a compartir, no, vamos a compartir ahora. Le llamé yo movimiento, energía en acción, le llamé a esto. Lo están viendo, ¿no es cierto? Entonces ahora me corro hacia la izquierda y tengo la lista de tiempos. Esta lista nos van a entregar la lista de tiempos, la lista de las posiciones de los carritos en ese tiempo y la velocidad, que un sensor que va midiendo la velocidad a medida que va ocurriendo su desplazamiento. Aquí se la suma de los tiempos, la suma de las posiciones, la suma de las velocidades. Como la energía es un medio mv cuadrado, ¿no es cierto? Voy a necesitar elevar estas al cuadrado, las b, y ahí elevé todas las b al cuadrado. También elevé las t al cuadrado. Las ecuaciones, ¿ya? Y t por b, TI menos T promedio, TI menos T promedio al cuadrado, DI cuadrado, delta M, delta B, X y al cuadrado, y tengo el número de medidas que son 16. Voy a ir corriendo. Lo primero que hago con la lista de la posición y los tiempos es hacer el gráfico. Quiero hacer el gráfico al programa Excel, me da una ecuación de 1,2498x cuadrado, que es una parábola, más x 0,0853x, más una constante de 0,0122. Esta es la ecuación de la parábola. La ecuación de una parábola es y igual a kx cuadrado. Pero esta está en función de x cuadrado, xt, 0,8t, más la constante
Después, ¿qué tengo que hacer? Volver, puse las mismas tablas para hacer el gráfico BT y me da una recta. En este gráfico BT encontré que la pendiente era 3,4176, que es X, más 0,10835. Ese es el B sub 0, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a ir, vamos a hacer stop share en este momento, nos vamos a ir nuevamente a la pizarra, ¿ya? Entonces, para determinar la energía cinética, voy a borrar eso, voy a dejar eso nomás. Voy a borrar eso. Voy a borrar eso. Ya. Aquí tengo U más K, acuérdense. Ya. La energía cinética es K, es igual a 1/2 mv cuadrado. La energía potencial, EPOT, es U, es igual a mgh. En A tengo 1/2 mv cuadrado más mgh. ¿Ya? La altura, donde está el carrito. En B voy a tener nada más que energía potencial. 1/2 mv sub B al cuadrado. Aquí tengo en el punto A y aquí en el punto A. Entonces, si A es igual a B, si todo esto es igual a esto, si la energía en A es igual a la energía en B, el trabajo por fuerza de roce es 0. Y esto es igual a la variación de energía, ¿ya? El trabajo por fuerza de roce, le voy a poner así, porque W siempre lo hacemos como que es peso, entonces para que digamos que es trabajo le vamos a hacer rayita. El trabajo por fuerza de roce es igual a la fuerza de roce por la distancia recorrida. En este caso va a ser L. El trabajo por fuerza de roce va a ser igual a la fuerza de roce, pero la fuerza de roce es mu sub K por la normal, por la distancia recorrida. El trabajo debido a la fuerza de roce va a ser igual al mu sub K. Y la normal, que era esta, de la ecuación 2 que habíamos escrito anteriormente, es igual a mg coseno de teta, que era este pedacito. ¿Ya? Y ahora por la distancia. Entonces, todo esto va a ser el trabajo por fuerza de roce. ¿Ya? Entonces tenemos que determinar la energía acá, la energía acá. Si hay diferencia, es igual al trabajo por fuerza de roce. Como tenemos la masa, no la vamos a considerar porque se va en todos lados, o la podemos considerar como 1. El G lo dan, el ángulo tenemos 22 grados, nos dicen que vale 22 grados. La distancia va a ser toda la distancia recorrida por el carro, la tenemos en la tabla y podemos determinar si hay una diferencia de energía, si esto es igual a un delta E, podemos determinar el coeficiente de roce cinético. Anotan eso, anotan en el cuaderno eso. Como nos piden calcular la aceleración es G seno de alfa para un sistema sin roce. Pero aquí nos dicen que como tenemos que determinar si el sistema está funcionando bien, se suman y dicen que cuando funciona bien, el coeficiente de roce es mínimo, muy pequeñito, y los mu, todos los mu fluctúan por si acaso entre 0 y 1, los coeficientes de roce. Entonces, si es muy pequeñito, y si este delta E es muy pequeñita, entonces podríamos decir que es un sistema sin roce, y la aceleración en un sistema sin roce es a G seno de alfa. Esa es la aceleración.
En este caso sería A G seno de teta para nosotros, ¿ya? Pero para roce nos quedaría que M por A es igual a menos la fuerza de roce. Acuérdense que hacia donde se mueve es negativo. M por A menos la fuerza de roce más mg seno de teta. Para nosotros sería eso, ¿no? Y aquí le voy a poner teta porque como el ángulo que tenemos es teta, sería eso. Eso sería para un sistema con roce. ¿Ya? Sería M por A es igual a la fuerza de roce negativa más este pedacito, mg seno de teta. Entonces de aquí podemos nosotros decir que M por A es igual a menos la fuerza de roce, pero la fuerza de roce habíamos dicho que era mu sub K por N. Y mu sub K por N. Y N vale mg coseno de teta más mg seno de teta. Y de aquí podemos dividir por mg y se me van los mg. Y el A me queda menos mu sub K por G por coseno de teta más G seno de teta. ¿Ya? Y aquí tendría yo la ecuación de cómo es la aceleración para un sistema con roce. Pero nosotros lo estamos tomando como que el sistema funciona perfecto y es de esta forma. Anota. Una vez que tenemos anotado que nosotros vamos a mirar que nuestro supuesto sistema no tiene una velocidad inicial, ¿ya? Entonces aquí yo hice el gráfico velocidad versus tiempo y anoté los últimos puntos. Si yo me coloco ahí, hago clic, ¿ya? A ver si aparece. No, no aparece. Bueno, si yo me coloco los últimos puntos ahí, me dio, en X tengo 0,63 en tiempo y en Y, en la velocidad tengo 2,41. Esa es la velocidad que tengo en ese último punto del carrito. Entonces puedo tener la velocidad final, ¿se ven? También en la tabla puedo ver la velocidad final en el carrito. Aquí dice 2,41556. A seno de alfa para sin roce. De acá sacamos G, ya que la pendiente es la aceleración del sistema. ¿Por qué? Porque velocidad final es igual a velocidad inicial más A por T. En este caso, sí, más A por T. Entonces la aceleración del sistema va a ser el A. Como A vale G seno de alfa, podemos determinar G. G nos queda A partido por C92 y ahí me dio un G de 9,1231,790. Y el delta G, ¿cómo se calculan los deltas, las incertidumbres? El promedio, que sería ese, es el delta M sacado con los mínimos cuadrados. La tabla de los mínimos cuadrados sacamos el delta M, el error de la pendiente, partido por la pendiente promedio. ¿Y cuál es la pendiente promedio? 3,4176. Y ahí tenemos el error de G. Entonces, ahora yo me tengo que correr para acá. ¿Cómo me corro para acá? No, para el otro lado. Ah, es que los tengo ustedes aquí, entonces los voy a mover para el otro lado ustedes. Eso, ahí seguimos nosotros. Entonces, aquí está el gráfico, ya. Aquí la pendiente le puse que era 3,40 y tanto que nos dio. El B
0,18 el V del gráfico velocidad-tiempo, es que está aquí. Ahí chocan B, ahí. La recta va a chocar por ahí. 0,18. Ese es el V sub 0. El error de la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces dice aquí, la energía cinética más la energía potencial que estaría en el punto A, la energía en A. La energía 1 sería un medio m, la velocidad inicial al cuadrado, más mgh, me dio la energía en A. Después saqué la energía un medio mv cuadrado en el punto B. La diferencia de energía. El trabajo por fuerza de roce. Mu sub K, que no lo conozco, por N, que es mg coseno del teta, la distancia recorrida. La fuerza de roce es negativa porque es contraria al movimiento. Entonces puse los valores, despejé el mu sub K y me dio 0,15. Es pequeño, pero no tan pequeño, porque si fuera 0,0 algo, ahí diría yo que es más pequeñito y que el sistema funciona bien. Pero ya como un 0,15 es un número más grande, entonces yo podría decir que hay una diferencia de energía, por lo tanto hay un trabajo por fuerza de roce, hay un coeficiente de roce cinético, que no es menor, 0,15, por lo tanto yo diría que la fuerza no es conservativa y el sistema no funciona a la mil maravillas. ¿Cómo sacar la altura? Aquí lo había hecho con tangente, pero se puede hacer como lo expliqué con seno nomás. Seno de alfa es igual, cateto opuesto, h, partido por la hipotenusa, por el largo de la barra. ¿Ya? Entonces aquí yo me hice este trabajo, el mismo, como que yo hubiese hecho el informe, ¿ven? Me hice yo ese trabajo. Voy a cerrar eso. Ya. Entonces, preguntas. ¿No? Entonces, vamos a borrar la pizarra. La parte de acá. Entonces, por ejemplo, el error de G. ¿Cómo se calcula? El G promedio. Y el G promedio lo sacamos de 4pi cuadrado partido por la pendiente del gráfico. ¿Ya? Entonces el delta G para nosotros fue este G promedio, ¿ya? Que fue esto, partido por delta M partido por N. Y este delta M es el delta M que es la variación o error de M de los mínimos cuadrados. Para eso hicimos la tabla. Partido por M. ¿Cuál M? Este M del gráfico. Por eso que hacemos todos siempre la tremenda tabla de datos para poder sacar el error de la pendiente. Pero en el péndulo nos pedían la pendiente del gráfico, la pendiente con los mínimos cuadrados, el intercepto B del gráfico, el intercepto B con los mínimos cuadrados, el error de B con la tabla de los mínimos cuadrados. Por eso es que teníamos esa tremenda tabla, ¿ya? Entonces, si nos piden, por ejemplo, un delta C cualquiera, para nosotros va a ser el C promedio, delta C partido por el C, pero este C, ¿de dónde? De la pendiente, ¿ya? Delta C, delta M partido por M, ¿ya? Delta M de la tabla que hagamos con esto partido por el M del gráfico. Y ahora nosotros vamos a tener, ¿qué gráfico? Velocidad-tiempo, ¿no es cierto?
Entonces tenemos aquí delta B, para nosotros va a ser el B promedio, nos piden el B final, el error de B final y el error de B inicial. B inicial va a ser el B inicial promedio por el delta M partido por el M de la pendiente del gráfico. Y ahí vamos a tener el delta B nosotros. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí el gráfico, velocidad, tiempo, entonces nos va a dar así más o menos. ¿Ya? Nos va a dar por aquí chiquitito. Este es el B0. ¿Ya? Este es el B0. El intercepto es el B0. Entonces vamos a tener la pendiente aquí. La pendiente del gráfico. Y la pendiente de un gráfico BT es la aceleración del sistema. ¿Ya? Y como se supone que no tiene roce, se supone, entonces esa aceleración va a ser igual a G seno de alfa, G seno teta para nosotros. Y como tenemos la pendiente aquí, que es la aceleración del sistema, va a ser igual a G seno de teta y podemos despejar T, G. G va a ser la aceleración del sistema partido por el seno de 22 grados para nosotros porque el ángulo es de 22. Y el G va a ser G promedio más menos delta G. ¿No es cierto? Entonces nuestro delta G, según la fórmula básica, va a ser igual al G promedio que saquemos aquí por delta M del gráfico, pero con los mínimos cuadrados, partido por esta pendiente. ¿Entendieron ahora lo de la incertidumbre?